decíamos ahora en este momento que hemos estado sin estar con ustedes, que en aquel entonces, cuando empieza el camino, Europa tiene 10 millones de habitantes y casi 1 millón se pone en marcha y viene aquí a Santiago. Fíjense la proporción que estabas hablando tú. Es y tremendo, luego, es tremendo. Es impresionante. O sea, ¿hoy qué sería? ¿Qué sería el equivalente Bueno, a...? Pues a 20 millones. No hay sitio. No hay sitio, no se mejor, puede. pero también, Esa espiritualidad de la que claro, estamos hablando. Claro, es que es un entusiasmo y un afán de espíritu, vamos a ver, casi positivo, ¿no? Santiago tiene 4.000 habitantes, 4.000 y pico. Y levanta ese cacho catedral. El esfuerzo, la proporción entre 4.000 habitantes y eso es inimaginable. Sí. Nosotros que estamos tan orgullosos de nuestras fantasmadas constructivas, pero es que el puente de Puente la Reina, aún hoy día a nuestra escala, es impresionante. Bueno, Eduardo, por favor, miremos lo nuestro. Y el puente de Puente de Eume. Claro. Bartolomeu Fontana quedó impresionado. Claro. Dijo que en su vida había visto una cosa semejante. Perdón por su relato. Sí, podemos tocarlo, claro, qué bonito, claro, entonces, qué bonito. Entonces, tocarlo, claro, para eso se necesita dinero, que en estos momentos había que investigar de dónde lo sacaban, a ver cómo hacían, porque Gelmírez siempre tenía dinero, venían los reyes aquí a repiñarle continuamente porque siempre tenía dinero, a ver cómo hacía el raposo de Gelmírez para tener siempre dinero, parecía la Merkel, y entonces, claro, dices, no solamente dinero, sino una idea común de toda Europa de decir, vamos a Santiago. Pensad que, oye, ir a Roma pues parece como que está hecho. Además, como decía el otro, es cuesta abajo. Y aparte que ir a Roma no era aconsejable, como bien sabes, que estaba todo... Si aquí había bandidos o piratas ingleses, allí mucho más. Pues a Roma mucho peor. Italia... Pero venir aquí, en la Edad Media con no lo que llueve, y se necesita un esfuerzo de marketing, de entusiasmo. También es verdad que los reyes ayudaron dando tierras. Daban tierras a los campesinos francos de todos los sitios para que repoblaran el camino. Y daban tierras y libertades. Y luego los templarios. Y después los templarios que venían a guardar cuando quedaron, esos como quedaron en paro de allá, de Jerusalén. Pero bueno, el hecho es que se necesita una fuerza de voluntad y de espiritualidad muy fuerte, que en este caso era cristiana, económica al mismo tiempo, aventurera, de muchas, pero claro, fundamentalmente la idea de venir aquí a rezar ante las reliquias del apóstol, no reliquias cualquiera, de una persona que había estado en contacto con Jesucristo. Claro, esto ya son palabras mayores. Y entonces, claro, la espiritualidad hoy no solamente es cristiana, pero hay espiritualidad, digamos, de muchas intensidades. Y esto es un fenómeno espiritual. Yo en eso lo tengo clarísimo. Como es el arte. Ya decía Goethe aquello, dice, el que tiene religión, tiene arte. El que no tenga religión, que tenga arte. Y efectivamente, dice, mucha gente no es religiosa, pero se pone en contacto, como tú decías, con un cuerpo universal, cosmopolita, místico, como quieras llamar, y se encuentra consigo mismo. Con una profundidad, con una grandiosidad. Que no tiene nada que ver con las cosas suminadas en que nos metemos. Y claro, esa faceta no la podemos olvidar. Sin olvidarnos de que si después vienen unos cuantos dineritos, no, por supuesto, pues no, es que todo viene mal. Todo unido, por supuesto, las facetas. Pero no nos olvidemos, por eso, del origen. Sí, el origen. Y el origen y el fenómeno que tú lo has experimentado muchas veces. El fenómeno de una experiencia espiritual. Aunque bueno, también vamos ahora un poco también a poner una vela al diablo, por así decirlo. Tú como historiador sabes también como yo que hay quien opina que realmente el origen era, que sería muy digno también, por supuesto, sería el de buscar
una apoyatura a la Reconquista, ¿verdad? De que hacía falta una figura, pero en este momento es Santiago Peregrino. Y de ahí que se hable de, muchas veces no se habla, ya sabes que los historiadores ahora tienden más que a hablar de descubrimiento de la tumba, hablan de la inventio, sin la connotación negativa que tiene la palabra invención. No, pero es que en latín es inventio. Ahí está, por eso lo digo. En el latín aparece el inventio, inventio, pero es un concepto latino que no tiene nada que ver con la palabra negativa, porque se piensa que es eso, invención, es decir, fraude. Llegar a un sitio, inventio es llegar a un sitio. Bueno, pero ojo, porque es el culto del Santiago Peregrino, que no tiene nada que ver con Santiago Matamoros. Eso. Y después, es verdad, es una operación internacional de altos vuelos, de conectarse con Cluny, que es realmente la altavoz por toda Europa, previo pago de mucho dinero, y hace que todos los europeos vengan aquí. Cosa que en Roma no les gustó mucho, hubo celillos. Claro, porque era el otro centro de peregrinación. Se piensa que llegó a haber incluso eso. Hay quien piensa que Gelmírez tendría la idea, no aparece, pero se piensa que a lo mejor él a lo mejor concibió la idea de trasladar la sede, de que se trasladase la sede de la Iglesia Católica de Roma a Santiago, porque Santiago era un lugar más seguro. Eso tú lo sabes mejor que yo, mucho pensar. Pero sabes que esa tesis existe. Sí, también. En Roma se encargaron de lanzar esta idea para ponerle contra las cuerdas. Y Gelmírez no tuvo más remedio que taparle la boca con dinero para que despejara incógnitas. Porque claro, vamos, inmediatamente lo declaraban hereje y además, pero claro, también como sabéis, además el problema venía también, lo que hizo Roma, además muy civilinamente, fue no concederle nunca a Santiago la sede metropolitana de las Españas. Que de Toledo, que mientras Toledo estaba en zona musulmana, se le dio a Braga cuando Gelmírez el arzobispado arrebató. El arzobispado fue de Mérida. Era el antiguo arzobispo de Mérida, que como estaba bajo musulmán, pues entonces dijo, bueno, no podía. Y eso en Toledo no... Bueno, esas peleas... Pero sí, por eso, claro, pero por eso quiero decir que Roma tenía prevenciones con respecto a Santiago, porque tenía miedo. Y hubo que tapar muchos escrúpulos y muchos remilgos con mucho dinero. Mucho dinero. Gelmírez mandó mucho dinero. ¿Pero de dónde sacaba el dinero Gelmírez? Bueno, pues mira... Porque ya me tenéis completamente alucinando. No, tenía fábrica de moneda. Sí. Concesión real. Y después tenía una administración férrea, porque hasta llegar él, la diócesis de Santiago, pues manga por hombro, estaba en manos de testaferros, en fin, un desastre. Y él no, él hizo una administración férrea que se creó muchos ¿Cuántos enemigos. años estuvo Gelmírez? Pues bastante tiempo, mucho, porque ¿verdad? empieza en el... 40 años, casi ¿verdad? 30 y tantos, 40. Sí. Murió en el año 1130 y algo, 31, 32, o por ahí, y empieza en 1109, 10... Casi 40 años. Y volviendo al tema que decíamos de las placas, pues una de las iglesias que tenemos, de las iglesias románicas que tenemos en nuestro camino, la iglesia de San Martín de Bravío, en Betanzos, pues esa iglesia fue consagrada por Gelmírez también. Qué pena. Y no se sabe. Que no haya allí. Entonces, lo que es importantísimo es ir señalizándolo todo. Bueno, es una cosa muy importante. Tú lo que no puedes llegar como peregrino a un pueblo, a una ciudad como Ferrol, e iniciar el camino y decir, vamos a ver, el sitio de turismo, la oficina de turismo, cerrada. Y de repente ves que abre de 10 a 2, a 1:30 y de 4 a 7. Y a lo mejor los fines de semana. Y los fines de semana a lo mejor cerrado, digo yo, ¿no? Entonces, claro, el arranque en un sitio, tú dices, pero ¿cómo me voy a ir a las 10? No, hombre, no. Claro, o sea, un peregrino se suele empieza madrugar, antes. se suele madrugar. Y allí yo pregunto, ¿hay folletos? ¿Hay cosas? Yo creo que no. Pero mira, ¿hay señalización? Bueno, a mí me decía el otro día... folletos por parte de la Consellería de Cultura y del Xacobeo sí que los hay, yo me imagino que... Pero los hay no aquí, sé si los tendrán aquí, hombre... Si no los hay, tendrían que pedirlos, porque sitios, desde luego folletos editados sí que hay. En los sitios estratégicos, pero bueno, el peregrino primero duerme aquí. Claro. Y después sale. Y entre que llega y duerme, hay un tiempo para ver la ciudad, para probar la gastronomía, para visitar algo. Normalmente, el que empieza el camino llega el día anterior, como mínimo. Claro.
O sea que estamos hablando de... Esto es como cuando las vueltas ciclistas, cuando sales, los ciclistas ya están en el día anterior. Pero entonces, por lo que estamos viendo, que haría falta que tanto la administración como los hosteleros y como la gente se involucrara un poco, y los párrocos, que decías tú también, yo lo que digo es que hay reuniones, por ejemplo, una vez al año, entre los hosteleros, entre los amigos del camino y entre la administración, para aportar este tipo de ideas que nos ayuden a hacer las cosas un poquito mejor. ¿Hay reuniones o no hay? Debería de haberlas. ¿Pero las hay? Claro, no. Yo creo que esto es como lo del anuncio ese del chaval, dice, los donuts, no sé qué, ¡ay, la cartera! Que se olvida, dice, mira, vamos a promocionar el turismo en la comarca de Ferrol y tal, y cuando ya se marchan dice, ¡ay, el camino de camino que era! Bueno, a mí me han dicho que en la delegación del gobierno, vosotros me corregís si estoy equivocada, pero que en la delegación del gobierno, en la parte que le corresponde a Fomento, ahí hay cartelería, porque toda la cuestión del camino tiene una cartelería específica y una serie de señalizaciones y tal. Y entonces, ¿no sería cuestión que el Ayuntamiento de Ferrol se pusiera en contacto con la delegación del gobierno y reclamara para Ferrol esa cartelería, esas señalizaciones y que nos pusieran en el mapa? Bueno, yo creo... ¿pero qué te refieres? ¿A la señalización propia del camino? La señalización abajo y lo que son, o los carteles que estás diciendo tú, Sí, el hablar de los monumentos... Lo que es la señalización del camino, la verdad yo creo que es muy sencilla, y el peregrino lo que busca siempre es la flecha amarilla, y entonces ahí sí que, vamos, creo que, salvo el tema puntual que decías tú antes de esas obras actuales, que hay hoy por hoy, es muy difícil ya perderse el camino. Vienen preparados, sí. El tema de tanto los mojones como las flechas. El problema ahora sería más que decíamos, el de la información suplementaria. Por ejemplo, la información histórica. ¿Quién debería de tener información? Cultural. La oficina de turismo, pero por ejemplo, todos los guardias municipales deberían de saber ¿de qué estamos hablando? O sea, les debían de dar un cursillo del camino, porque tú lo primero, cuando te pierdes, buscas a un guardia. Los hoteles, si no entras, cafeterías, las cafeterías, los restaurantes, el hacer, por ejemplo, un tipo de, como hablábamos, la gastronomía, que dices tú, adaptar al camino pues ciertos platos y ciertas cosas. Sí. No sé, yo creo que entre todos lo podíamos hacer muy bien. Claro, pero ya te digo, es cuestión de, como este programa, en muchos ambientes, ir machacando la idea, identificarse con que no es la única cosa, pero es una cosa más. Aquí empieza el camino inglés. Efectivamente. Claro, eso tendría que ser realmente. Sí, otra de las cosas que... Claro, Ferrol fundamental. Esto cuesta, pues a lo mejor cuesta... El inicio del camino inglés. Hoy con internet y correos electrónicos y tal, por ejemplo, pues coger direcciones... Hombre, la minoría católica en Inglaterra es minoría, pero aunque sean anglicanos o tal, les da igual. Y el mandar a asociaciones de todo tipo, asociaciones de que hay un camino inglés y que tal, pues se apuntan, ¿eh? Agencias de viajes, claro. conectar con agencias de viajes. Yo creo que por ese lado ya realmente, funciona. Como decíamos antes, cada vez está, porque ahora mucha gente escapa del camino francés, porque eso es también algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado, que no se nos vaya de las manos y que no se nos convierta a veces en una especie de parque temático, como se están convirtiendo ya algunas de las etapas del camino francés, ¿no? Ya que en vez de caminos, pues sendas perfectamente diseñadas y con arbolitos pues casi artificiales o plantados ad hoc y nada, entonces eso es lo que tenemos que procurar tampoco, porque en muchas ocasiones se desvirtúa, ¿no? Ahí está, pero en muchas ocasiones, queriendo hacer las cosas bien, se hacen demasiado bien hasta el punto de que se empiezan a hacer mal ya, ¿no? Y aquí, afortunadamente, por lo de ahora, tenemos el camino todavía virgen en ese aspecto. Sí. Bueno, aquí en Ferrol tenemos mucha suerte, porque como nadie nos ha hecho caso, nunca tenemos pues mira, las playas vírgenes, el camino virgen, lo tenemos todo por explotar. ¿Me perdonáis un segundo que tengo una llamada? Hola, buenas noches. Hola. Adelante, por favor. Buenas noches.